Luego de esta alabanza daremos paso a nuestro hermano pastor con la palabra de esta tarde. Que el Señor nos bendiga, nos bendecirá seguramente con el mensaje de hoy. Amén. Página 204. Padre, soy un hombre débil. Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de faltas, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas y cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. Cuántas veces he pasado, sí, por valle de sombras, rodeado de soledad. Pero has estado conmigo, sigo, gracias Señor, nunca tú me dejas. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. Cuántas duras batallas quedan por pelear, no sé, cuánto llanto por llorar. Pero mi alma en ti reposa, sí, sí Señor, sé que no estoy solo, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. En mi debilidad, en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús. Di con fe, no me dejas nunca, Jesús. Amén. Dios los bendiga en esta tarde.
bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más. Hemos venido, Señor, con ese anhelo, ese deseo de encontrarnos contigo, Señor, en este lugar. Sabemos por fe, de acuerdo a tu promesa, que tú has hecho a tus hijos, de que tú estarías con nosotros, reunidos, Señor, donde estén congregados 2 o 3 en tu nombre. Padre, y aquí estamos más de 3, por lo cual creemos que tú estás aquí. Tú nos honras con tu presencia, Señor. Tenemos necesidades, Padre, que poner delante de ti. Y tú sabes, Señor, y las conoces, pero tú dijiste en tu palabra: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Por lo tanto, Señor, nos acercamos delante de ti para pedir por las necesidades que tenemos, Señor. Tú sabes, Padre, hay en nuestros corazones el anhelo de avanzar, Señor, hacia adelante, ver días mejores. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y lo que hay, Padre, en nuestros corazones. Por lo tanto, sabemos que tú nos ayudarás, Padre, porque tú disciernes las intenciones del corazón, y en base a eso tú actúas, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Bendice tu palabra, que cada corazón sea bendecido en esta tarde con tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias del Señor. En esta tarde vamos a abrir la palabra. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir la palabra en esta tarde. Vamos a leer unas 3 escrituras. Vamos a leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 15 y 16. Bendito sea el Señor. Saludamos a nuestros hermanos. Si alguien quizás nos está acompañando por el internet, pues también les damos la bienvenida a escuchar la palabra en esta tarde juntamente con nosotros. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer en primer lugar. Luego estaremos leyendo Apocalipsis, capítulo 1, y finalmente Romanos, capítulo 9. Leemos en primer lugar Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 15 y 16. Dice así la palabra: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Romanos capítulo 9, versos 14 al 16. Romanos capítulo 9, versos 14 al 16. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? En signos de pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Gracias al Señor. El título del tema en esta tarde lleva por nombre la soberanía de Dios. La Biblia dice, acabamos de leer, que Dios es soberano. La palabra soberanía, pues, se deriva de esta palabra soberano. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, y eso pues lo podemos también aplicar a lo que es la soberanía de la iglesia local. Ahora esto es bíblico 100%, por supuesto. La Biblia y el mensaje nos hablarán en esta tarde. Amén. 1 Timoteo 6:15, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí habla cómo es que el Señor es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. También en Apocalipsis dice, son los atributos de Dios, dice testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Una vez más, entonces aquí nos habla cómo es que el Señor es soberano. Y vamos a contextualizar con otros pasajes bíblicos para probar lo que es la soberanía de Dios. Ahora vamos a ver un diccionario normal, lo que significa la palabra soberanía. Pues en un diccionario normal, pues dice que la palabra soberanía se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. Note eso. La palabra soberanía se refiere a tener poder o autoridad sobre otros. Eso es soberanía. Poder o autoridad sobre otros. Tremendo. La soberanía significa independencia. Es decir, un poder con competencia total. También es la capacidad o derecho de regir las directrices políticas, administrativas y económicas de un determinado territorio. Todo eso significa la palabra soberanía. Ahora, la palabra soberano es un adjetivo. Número uno, significa que se gobierna a sí mismo. Esto significa la palabra soberano como un adjetivo. Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Eso significa soberano. Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Es soberano. También dice que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Eso es soberano. ¿Está entendiendo? Eso significa la palabra soberano en un diccionario normal y está correcto. Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Alguien que es soberano va a hacer lo que él quiere, lo que él decide, lo que él quiere hacer, sin que nadie le obligue a hacer ciertas cosas. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Nadie tiene que darle consejo para hacer las cosas. Él lo hace por sí solo. Eso significa soberano. Amén. Qué bonito poder comprender esto, de que Dios sea soberano. Y a mí en realidad me gusta realmente este atributo de Dios, porque es un atributo de Dios. Mire, cómo es que hay cosas que uno debe comprender y entender. Pues uno no es una persona preparada para decir que haya tenido algún estudio, licenciatura. No, nada, yo soy analfabeto. Pero uno solamente al buscar ciertas palabras y con el entendimiento que Dios le da de su palabra, uno realmente se sorprende y se admira cómo es que Dios es tan grande, tan sublime, que uno no deja de sorprenderse, de maravillarse lo grande que es Dios.
Yo no sé si ustedes entienden lo que significa sustantivo o adjetivo. Yo tampoco comprendo bien esas cosas. Pero de una manera sencilla, sustantivo se pudiera decir que es una persona. Y adjetivo es lo que define lo que es esa persona. ¿Me está entendiendo? Y la palabra soberano es un adjetivo. O sea que describe quién es Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, Él es alguien que gobierna o que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro, como dice el diccionario. Soberano es un adjetivo que describe quién es Dios. Entonces, Él es alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. Amén. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Amén. ¿Está entendiendo? Eso significa soberano como adjetivo. Amén. Bendito el nombre del Señor. El profeta de Dios dijo que el Espíritu Santo es un sustantivo. No es un nombre. ¿Está entendiendo? Más bien el Espíritu Santo es lo que es Dios. Dios es espíritu, un Espíritu Santo. Entonces es un sustantivo, Espíritu Santo. Amén, bendito el nombre del Señor. Y Él tiene muchos atributos. Esos atributos describen quién es Dios. Y la palabra soberano es un atributo que describe quién es Dios. Amén. Espero me haga entender. Entonces, al hablar del tema de la soberanía de Dios, si Él es soberano, Él ejerce soberanía, ejerce poder máximo o autoridad. Oh, qué cosas. Entremos al mensaje. En el mensaje de gracia, predicado del año 61. Aquí nos va a hablar el profeta de Dios, cómo es que la salvación es un acto soberano de Dios. La salvación es por gracia soberana. O sea, Dios salva a quien Él quiere. Dice así: gracia soberana viene de un ser soberano. Ahora, esta gracia nadie la puede dar. Ahora, a esto es lo que voy, hermano. Porque esta gracia ningún ser humano puede dar. Aquí dice gracia soberana viene de un ser soberano. Para dar gracia soberana tiene que ser alguien soberano. Vuelve a decir, gracia soberana viene de un ser soberano. Entonces, solo alguien soberano puede dar gracia soberana, como dice. ¿Qué puede hacerlo? Soberano puede hacer lo que Él bien desea. Ahí está. Y la salvación es por gracia soberana. Dios salva a quien Él desea salvarlo. Él predestinó antes de la fundación del mundo a quien Él quiso salvarlo. Oh, hermano, qué tremendo esto. Escuche, vamos a llegar a algo acá. ¿Qué puede hacerlo? Soberano puede hacer lo que Él bien desea. O sea, a Él nadie le va a decir lo que Él tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. No, Él lo hace por sí solo. Él toma las decisiones por cuenta propia, por su voluntad propia. Ahora escuchen. Gracia soberana solo puede ser brindada por uno que es soberano. Y nosotros no somos soberanos. No es un atributo nuestro eso, es un atributo de Dios. Él es, como dice la Biblia, el soberano de los reyes de la tierra. Es un atributo de Dios, no nuestro. Gracia soberana solo puede ser brindada por uno que es soberano. Y Dios es soberano, así que Él puede dar gracia soberana a quien Él quiere. Por lo tanto,
Él, siendo el ser soberano, gracia, no tiene que pedirle permiso a nadie, no lo tiene que hacer. Él hace lo que desea. ¿Es maravilloso? Sí, es glorioso esto. Por eso es que uno confía en ese Dios soberano que decide las cosas por sí solo, sin pedir permiso a nadie. Él salva a quien Él quiere salvarlo, y le condena a quien Él decide condenarlo. Es un atributo de Él. Tremendo. El profeta dice aquí, ¿no es maravilloso? Claro que es maravilloso, glorioso. Yo descanso en eso. Debemos descansar en eso. No podemos descansar en las palabras de los hombres. Los hombres, como no tienen este atributo, pueden decir un montón de cosas en cuanto a nosotros. Pero como la salvación es única de Dios, entonces lo que los hombres digan no nos interesa. Bendito sea el Señor. No tiene que pedirle a nadie. ¿Qué cosas? ¿Puedo hacer esto? ¿Quién estuvo antes de la fundación del mundo cuando el Señor predestinó a unos para salvación? ¿Quién estuvo? ¿Sabe? Si algún ser humano hubiera estado al lado del Señor antes de la fundación del mundo y le hubiera dado algún consejo al Señor de a quién salvar, ¿sabe lo que hubiera hecho el ser humano? Solamente hubiera escogido: Señor, a mi familia sálvale, a los otros no, esos son malos, me caen mal, esos no les salve, Señor. Ese es el ser humano. Pero uno está confiado en lo que Dios hizo y determinó Él por su propia cuenta. Él salvó y salva a quien Él quiere. Escuche, no tiene que pedirle a nadie: ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Debo hacer esto? No lo hace. Lo hace por cuenta propia. Eso es soberanía. Él lo hace por cuenta propia. Él toma sus propias decisiones. Nadie tiene que decirle a Él: Señor, no hagas de esta manera, estás haciendo mal, hazlo así, de esta manera. Ya vamos a llegar a lo que el profeta dice. Sería un atrevido. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Él lo hace, como dice aquí, por cuenta propia. Piense usted, porque el ser humano que hoy se le conoce y le gusta condenar a los otros, si esa persona hubiera estado ante la fundación del mundo, así le hubiera aconsejado al Señor: no, eso no le salve, Señor. A mi familia sálvale, a mis hijos sálvale, Señor, a ellos sálvales, no a los otros. ¿Qué cosas? Hoy tienen una actitud así. Pero Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Bendito sea el Señor. Gracia es soberana. Por lo tanto, Él puede salvar al más vil pecador. Él puede salvar al peor. Él puede salvar al más impuro. Oh, le puede llamar en un día, en horas, en minutos lo puede cambiar. Eso hace Dios. Y es bíblico. Dios en 5 minutos te puede cambiar y hacer una nueva persona. Por eso mismo estamos luchando, por llegar a esa condición, a esa posición. Es bíblico. Mire a Moisés. El profeta dijo que en 5 minutos aprendió más que en 40 años con los egipcios. 5 minutos en la presencia de Dios hizo que ese hombre cambiara completamente de lo que era. 5 minutos en la presencia de Dios. Así es que Él puede salvar al peor. Puede cambiarle al peor, a la peor basura. Escuche, Él puede salvar al más inmoral
Él puede salvar al más enfermo. Él puede salvar a un miserable como yo, y lo hizo, que es gracia dada por un Dios soberano. ¿Acaso nosotros teníamos o tenemos algún mérito para poder alcanzar salvación? Nada. Es por pura gracia, un don inmerecido. No, es que el Señor, hermano, no vino a salvar a los buenos, vino por los peores. Y si hemos sido los peores, y yo me cuento como uno de esos, como de los peores, uno debe reconocerse, ser malo. Entonces, ¿qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que somos nosotros? Simplemente hombres salvados por su gracia. No por ningún mérito nuestro, porque no tenemos ninguno. Somos malos para comenzar, pero su gracia ha venido. Entonces, de pies a cabeza, yo soy un hombre gracia. Usted es una mujer gracia, de pies a cabeza, pura gracia de Dios. Nada bueno en nosotros. Solo nos agarramos de lo que Él hace, lo que Él hizo. En el mensaje de Hebreos capítulo 6, parte 3, predicado el año 57, dice aquí el profeta: nosotros no creemos en las formas legales de salvación. Esto es muy tremendo. Únicamente por gracia lo que las personas son salvas. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:8, no por obras. No se dice que las obras están mal, no. Pero no es por las obras que alcanzamos salvación. Por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe. Y esa fe es don de Dios. O sea, Dios mismo le dio esa capacidad, esa fe que es una revelación para creer. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras están bien, pero esas obras no le salvan a nadie. Ni en lo mínimo. La Biblia más bien dice que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo puede pensar la persona que porque hace obras buenas, que por lo que hace eso va a ganarse el cielo? Miserable pecador. Nadie, por más que haga obras, puede que por medio de eso alcanzar el cielo. Somos gracia de pies a cabeza. Dios nos salva por sublime gracia. Haga obras, eso está bien. Dios le bendiga. Pero no confíe en eso. Confíe en Él, en lo que Él hizo. Dice aquí: nosotros creemos que por gracia somos salvos. Y eso no es de uno. Uno no tiene nada que ver en el asunto. Vea eso. Uno no tiene nada que ver en el asunto de la salvación. Todo es de Él. Todo es obra de Él. No podemos ayudarle al Señor a salvarnos. No puede hacer nada. Uno no tiene nada que ver en el asunto. Es la elección de Dios que lo hace. Qué cosa más gloriosa. Nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. San Juan 6:44. Y Él, Jesús, vino solo para tomar a estos que el Padre conocía de antemano y los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que llegaran a ser hijos e hijas de Dios. Amén. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que muestra misericordia. Soberana, gracia soberana, misericordia soberana. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Qué cosas, ese Dios soberano actuando soberanamente con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Quién puede decirle a Dios algo
que se está equivocando en hacer las cosas. Nadie puede atreverse. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que muestra misericordia. Es Dios que lo hace. Usted de nada puede jactarse. Bendito el nombre del Señor. Que vaya quedando estas cosas bien asentadas. Que en la salvación nosotros no ponemos ni una pizca. ¿Sabe qué son las obras? Agradecimiento a la salvación que Él nos da por su gracia. No hay ni una sola cosa que usted haya hecho, vuelve a decirlo. Claro que sí. Esto no es cuestión de buen comportamiento. El buen comportamiento es trapo de inmundicia delante de Dios. Mire, muchas personas confunden el nuevo nacimiento con el buen comportamiento. Válgame Dios, es un grave error confundir el buen comportamiento con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio, es una experiencia de cambio. El buen comportamiento es humano, es esfuerzo del hombre. Eso no sirve. Bendito sea el Señor. Dios por gracia lo salvó a usted. No fue usted por su cuenta. ¿Se da cuenta? Si así fuera, usted tendría algo de que jactarse. Claro. No hay que jactarse. No podemos jactarnos de nada. Pero usted no tiene nada de qué jactarse. Amén, Señor. Por eso, la gloria y la honra a Jesucristo. Porque la salvación es única de Él. Toda alabanza es para Él. Es Él. Bendito sea el Señor. Por eso le cantamos. Por eso le adoramos. En agradecimiento a su gracia soberana para con nosotros. Entonces Él le ha dado a usted esta fortísima esperanza. Amén. Escuche, lo juró por un juramento, la imposibilidad de que sus hijos llegaran a perderse. Bendito sea el Señor, lo juró. El Señor dice que juró por un juramento la imposibilidad de que sus hijos llegaran a perderse. Ningún hijo de Dios se va a perder. ¿Lo va a castigar? Eso sí. Si le ofende, le va a castigar, eso sí. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Dios salva a quien Él quiere salvarlo y lo pierde a quien Él quiere perderlo. Bendito sea el Señor. En el mensaje ¿Quién es este Melquisedec?, predicado el año 65, el párrafo 51 dice: ¿recuerdan ustedes cómo leímos las Escrituras? No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios. Mire usted a la gente corriendo de aquí para allá, cambiándose de iglesia, de grupo en grupo, de iglesia en iglesia, corriendo de aquí para allá. No hay salvación aquí, hay como que dependiera de grupos o de iglesias o de hombres. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios le tiene misericordia. Llevados por todo viento de doctrina, dice la Biblia, de aquí para allá como hoja en el viento. Un tiempo creen una cosa, otro tiempo están creyendo otra cosa y negando la que creían al principio. Y para que su predestinación permaneciera fiel, oh, qué cosas. La predestinación de Dios desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, permaneciera fiel, porque lo que Dios predestinó lo mantiene por los siglos y edades. Y para que su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir antes de cualquier tiempo a quién. Dios es soberano en su elección. Parece que algunos no saben eso.
que Dios es soberano en su elección. Él eligió a quien Él quiso. Y conociéndonos, no porque no nos conocía, no, el Señor sabía quiénes seríamos, lo que haríamos, porque Él es infinito, y aún así nos llamó, nos escogió, nos salvó, nos reveló su palabra. Dios es soberano. Escuche esto aquí. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? No, mire, todo Él lo hizo sabiamente. ¿Cómo podía alguien estar allá aconsejándole al Señor que le haga el mundo de otra manera de como es? No, Él lo hizo así como lo vemos, porque Él así lo quiso. Todas las cosas que nosotros vemos, Él lo hizo así porque Él quiso de esa manera. Si Él quiso, hermano, en una tierra con árboles y de color verde y todo eso, bueno, a Él le gustó eso, Él quiso hacerlo de esa manera. No podía alguien decirle: Señor, a los árboles hazles de rojos, o hazles de otro color, o de otro modelo. No, Él hizo como Él le gustó. Amén, bendito sea el Señor. ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba dirigiendo mal su negocio? Pero algunos son atrevidos. Pero estos atrevidos de hoy, si hubieran estado allá, así le hubieran aconsejado al Señor. Hacer como ellos quieren, a la manera de ellos. No, Señor, Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Eso es soberanía. Bendito sea el Señor. Aún la misma palabra en sí misma es muy soberana. Qué tremendo es esto. La palabra en sí misma es muy soberana. Escuche, aún la revelación es soberana. ¿Qué cosas? La revelación es soberana. Dice la Biblia que Él revela a quien Él quiere revelar. ¿Cómo pueden atreverse a decir, hermano, estos de allá están ciegos, o estos de acá están ciegos? Nosotros tenemos la revelación. Cuidado. La revelación es soberana. Dios le revela a quien Él quiere revelarle, y le enceguece a quien Él quiere enceguecerle. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien quiere abrirle los ojos y revelarle su palabra. Él lo hace por sí solo. Él revela a quien Él quiere revelar. Hay que tener cuidado en eso realmente. Aún la revelación es soberana. ¿Quién está enseñando esto? Yo no. La Biblia en primer lugar lo dice, y el profeta de Dios lo confirma, diciendo que la revelación es soberana. Él le revela a quien Él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. ¿Qué cosas? Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Mateo 11:27, usted lo encuentra. Dice Mateo 11:27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es soberanía. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Alabado sea el Señor. En el mensaje El tiempo de la siega, predicado el año 64, dice: ¿Quién podía decirle a Dios cómo hacer las cosas en el principio, cuando allí solamente estaba Él? Piense,
Haga un cuadro en su mente. ¿Quién podía decirle a Dios cómo hacer las cosas en el principio, cuando allí solamente estaba Él, el Dios eterno, con sus atributos únicamente? Él escogió solo, sin consultar a nadie, sin pedir consejo a nadie. Y si nosotros tenemos vida eterna, solamente hay una forma de vida eterna, y esa es Dios. Así que si tenemos vida eterna, nosotros estábamos con Dios. En ese momento éramos parte de Dios, o sea, como un atributo. Nosotros éramos su atributo. Ahora nosotros somos su atributo. ¿Y por qué? En el principio era la palabra, y una palabra es un pensamiento expresado. Así que nosotros éramos sus pensamientos, después expresados en palabra, y venimos a ser lo que somos. Por esas razones que nuestros nombres, tal vez no los que tenemos ahora, pero nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia, Apocalipsis 13. Y si no estaba allí en ese entonces, nunca estará allí. ¿Ven? Y Jesús vino a redimir a todos aquellos cuyos nombres estaban en ese libro. ¿Ven? Él sabía. El alfarero, como nos dice Romanos 8, ¿quién puede decirle al alfarero? ¿Puede el barro decir, hazme así y así? ¿Ven? El diseño que nosotros tenemos es porque el Señor quiso que seamos así. Dios, un Dios sabio, hizo todas las cosas. Los hombres pervierten. Los hombres quieren a su manera, no se conforman con el gusto de Dios. No se conforman, hermano. No se sienten bien como Dios les hizo. Quieren cambiar las cosas. No les gusta. Por eso es que algunos ni su color se aman. Ahí está Michael Jackson. ¿Cuántos miles de dólares, no sé cuánto gastó ese hombre cambiándose el color de la piel? ¿Se da cuenta? ¿Sabe lo que dijo el profeta? Si Dios me hubiera hecho a mí un hombre de color, yo hubiera sido feliz y contento de ser un hombre de color. Pero parece ser que los hombres no se conforman como Dios les hizo. Se pervierten, cambian las cosas, pero bueno, como que nada hacen, como que todo está bien. Válgame Dios, todo está mal y piensan que todo está bien. La mentalidad está torcida. Cada vez pervierten más y más el plan original de Dios. Esto va en un deterioro, llegando a un clímax. Cada vez más lejos del plan de Dios original. Cada vez hay más pervertidos, más pervertidas. En vez de mejorar, empeora. Creo que debemos más bien mejorar. Aunque no sea de la noche a la mañana, pero paso a paso tenemos que ir mejorando. Bueno, eso es lo que Dios quiere, pero no empeorar. El alfarero, como nos dice Romanos 8, ¿quién puede decirle al alfarero? ¿Puede el barro hazme así y así? Él lo hizo como Él quiere, Él es soberano. Y uno tiene que estar conforme como lo hizo. Mire, a mí me hizo el Señor de 1.50. ¿Y qué voy a hacer? Yo soy pequeñito. Hay otros que tienen 2 metros de altura. A lo mejor ellos no están conformes con su estatura. A lo mejor no lo sé. Pero los hombres son inconformes. O sea, no se conforman con nada. Tienen cabello negro, quieren amarillo. Tienen ojos negros, quieren verdes. O quieren azules. Son negros, quieren ser blancos. Los blancos negros y así. ¿A dónde vamos así? Todo mal. ¿Puede el barro decir hazme así, así? Ven, no. Dios tiene que desplegar todos sus atributos. Y por lo tanto,
Él tiene que hacer un vaso de deshonra y el otro para honra, para hacer sobresalir a este, por supuesto. Ahora, pero Él es soberano. ¿Ven ustedes? Nadie puede decirle a Él qué hacer. ¿Quiso que sea gordito usted? ¿Poquito grueso? Bueno, está bien. El otro que sea delgadito, bueno, también está bien. Dios es un Dios de variedad. Por eso hay lomas altas, lomas bajas. Tenemos árboles más altos, otros árboles más bajos. La creación tiene una variedad. Ahí vemos las flores, unas rojas, otras violetas, otras azules. Hay una variedad en la creación de Dios. Dios le gustó así. Y con los seres humanos es lo mismo. Hay una variedad, por eso hay negritos, hay blanquitos, hay así. Pero los hombres se pervierten y cambian el plan original de Dios. No estamos mejorando, estamos empeorando con el entendimiento que tienen las personas. Antipalabra, por supuesto. Debemos aportar para el plan original de Dios. Amén. Eso debemos hacer, aportar para el plan original de Dios, que no se empeore, sino que ojalá vaya mejorando. Debemos de estar de parte del bien, de lo correcto, de parte del pensamiento de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Sigue diciendo, Él nos hace diferentes. Escuche, porque vamos a entrar a algo más acá. Y Él nos hace diferentes. Amén. Aún nos dice en la Biblia que las estrellas son diferentes una de la otra, porque Dios es un Dios de variedad. Amén. Una estrella es diferente de la otra. ¿Saben? Hay diferencia en el cielo entre los ángeles, los seres angelicales. Hay ángeles, hay querubines, hay serafines. Hay diferencia allí. Lo vimos en alguna ocasión eso, ¿no es cierto? Las posiciones celestes, ángeles, serafines, querubines, todo eso. Dios tiene una variedad en eso allá en los cielos. Y todos nosotros somos diferentes. Y Dios tiene montañas altas, Él tiene llanuras, praderas, pastizales, desierto, agua. Vean, Él es diferente, Él es un Dios de variedad. Amén, bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos captando estas cosas, tenemos que ponernos de ese lado de Dios. No ayudar a dañar y a pervertir las cosas. Y decir, bien está mi hijo, bien está mi hija lo que estás haciendo. Escuche, y miren a su pueblo aquí en esta mañana. ¿Ve usted? Algunos de nosotros somos blancos, algunos negros, algunos cafés, algunos amarillos, algunos rojos, ¿lo ve? Es su pueblo, así se compone su pueblo. Dios llamó así, de toda raza, dice el linaje, pueblo, nación, colores, razas. Dios quiere variedad. Él es un Dios de variedad, mire. Y entonces pienso que asimismo, escuche, porque esto se aplica también ministerialmente. Amén. Aquí dice, Él es un Dios de variedad. Y entonces pienso que asimismo lo tiene Él entre sus ministros. Y uno tiene que ser original lo que Dios le hizo. Lo peor que puede haber es un imitador o un personificador. Mostrar o hacer algo que Él no es. Hay que ser lo que Dios le hizo a uno. Amén. Bendito sea el Señor. En el mensaje, una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Filadelfia, el párrafo 40. Vamos entrando a esto acá. Dice, Dios siendo soberano, preconoció por decreto divino exactamente quién sería parte de su novia. Ahora, esa es la elección soberana de Dios. ¿De quién será parte de su novia? Él lo elige por sí solo. ¿Quiénes formarán parte de esta iglesia novia? Un pueblo especial que subirá en el rapto. No van a subir grupos,
no va a subir cualquier tipo de gente en el arrebatamiento. No, Señor, es un pueblo muy, muy especial. Dios, siendo soberano, preconoció por decreto divino exactamente quién sería parte de su novia. Hay muchas inquietudes y muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Habrá la oportunidad de subir en el rapto tal o cual persona? Eso no se puede decir. Dios predestinó soberanamente quiénes formarán parte de esa novia. Hay una gran y tremenda confusión o engaño en cuanto a esto del grupo novia, como que fueran grupos de iglesias. Nada de eso. Son individuos los que desaparecerán un día, los que en verdad han vivido la palabra y han entregado todo, como dice esa alabanza. No es cualquier tipo de gente, hermano, no es cualquier cobarde. No, Señor, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Él la escogió a ella. ¿Quién la escogió? Él. El Señor la escogió a ella. El gusto de Él. Soberanamente, al gusto de Él le escogió esa novia. No es al gusto de los hombres para decir, esos de allá no son novia, nosotros sí somos novia. ¿Cómo pueden atreverse a los hombres a escoger? Dios escoge quién es su novia y quién no es. Esto no es escogencia de los hombres o de los... Este pastor de acá dice que los de allá no, dice que son novia. Por eso que salgan de ahí. Los de acá son novia. Mentira del diablo. No es así. ¿Sabe lo que el profeta dijo? De cada grupo, en cada grupo hay novia. En cada grupo, de cada grupo se llevará el Señor individuos. Esto no tiene nada que ver de grupos ni pastores, nada. Es un asunto individual. Viva usted la palabra. El mensaje está en sus manos. Usted viva eso, es novia. Escuche, Él la escogió a ella. Qué cosa más gloriosa. Ella no lo escogió a Él. Él la llamó. Qué cosas. A lo mejor con un silbido hermoso le llamó. Ella no vino de su propia voluntad. El Señor le llamó. Psst, 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 psst. Ven acá. Él murió por ella. ¿Qué cosas? Él la lavó en su propia sangre. Todo hizo Él. Él pagó el precio que nadie podía pagar. Estábamos endeudados. El precio del pecado no podíamos pagar. Él vino y pagó. Ella le pertenece a Él y solamente a Él. Él es el dueño de la novia. Ningún hombre, ningún obispo, nadie es dueño de su novia. Él es el dueño. Propiedad de Él, porque la compró. Él la llamó, Él la eligió. Escuche, ella está completamente confiada en Él. No hay ningún hombre, ninguna iglesia, grupo, denominación. Ella está completamente confiada en Él. Y Él acepta la obligación. ¿Qué cosas? ¿Quieres confiar en mí? Muy bien, acepto la obligación de cuidar de ti, dice el Señor. ¿Quieres que yo te cuide, que yo te proteja? Acepto eso. Te puedo proteger, puedo ser consolador para ti, puedo ser tu ayudador, pero si me aceptas... No, es que el Señor tampoco puede ser nada si no se le acepta. A veces dice, no, el Señor es mi Salvador. ¿Cuándo le aceptó? Le pregunto. ¿Le aceptó alguna vez como su Salvador? No, dice. Entonces, ¿cómo va a ser su Salvador? Tiene que aceptarle como Salvador. Entonces, es su Salvador. Él es su cabeza.
Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién tiene el control completo de su iglesia? Cristo. No es ningún hombre para que Él maneje como le dé la gana. No, Señor. Jesucristo es la cabeza y la maneja y la dirige y la gobierna soberanamente. No, los hombres se han atribuido esa cualidad de Dios, ese atributo de Dios, y ellos piensan que pueden manejar y dirigir la iglesia y gobernar la iglesia como ellos quieren. ¿Qué son soberanos? ¿Quién les dio ese permiso? Nadie. Lea las edades de la iglesia, el profeta dice eso, que los hombres se han adueñado de la iglesia y ellos están gobernando. Le han quitado el puesto a Dios. Vea usted el Papa, el vicario de Cristo, que significa en vez del Hijo de Dios. Él es quien gobierna. No es el Espíritu Santo, no es el Señor Jesucristo. Para el catolicismo tienen un líder, una cabeza, es el Papa, no es Jesucristo. Pero para la novia de Jesucristo, la verdadera iglesia, su cabeza única es Jesucristo el Salvador. El libro de Efesios capítulo 1 verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Soberanamente. Pero dice que nos escogió en Él. Oh, qué cosas. ¿En quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. Nos escogió en Jesucristo. No en una iglesia o una denominación para decir, métete ahí y eres salvo, o métete acá en esta denominación y eres salvo. Nada, tiene que venir a Cristo usted, porque nos escogió en Él. En Cristo fuimos escogidos. Maravilloso es el Señor, para que fuésemos, mire lo que dice, que nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Él hace todo para hacer posible esa iglesia gloriosa que dice Efesios 5, sin mancha y sin arruga. Por eso Él derramó su sangre, para santificar su iglesia. No por méritos nuestros. ¿Cómo pudiéramos nosotros por sí solos ser santos? A lo mucho nos portamos bien, eso no sirve. Tiene que haber, como dice la Biblia, creado según Dios, en amor, dice, habiéndonos predestinado, en amor. Ese principio de Dios nos amó con amor eterno antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado. Nos amó el Señor. Iglesia, nos amó el Señor, por eso nos predestinó, nos escogió. Pero si éramos malos, no importa. Él así nos amó y nos lavó, dice, de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Todo es Él, mire. Todo el mérito es para Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está la soberanía de Dios. Ahí está la soberanía de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, como Él lo quiso. ¿Por voluntad de quién? Del Señor. No voluntad de nadie, de ningún hombre, sino de Dios. El mensaje, la obra maestra de Dios identificada, predicado el año 64, dice: Él tiene un propósito en la vida suya, con cada individuo, y nadie más sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, puede tomar su lugar. Glorioso es esto. Escuche, cada individuo, esto es para cada individuo, escuche. Él tiene un propósito en la vida suya, en el mío de igual manera, con cada individuo, y nadie más sobre la faz de la tierra puede tomar su lugar. O sea que somos únicos. Nos posiciona en un lugar único el Señor por predestinación, por elección soberana. Nos ubica en un cierto lugar.
y nadie puede tomar ese lugar único. Escuche, Dios tiene algo para usted. Usted ha sido creado de esa manera. Usted fue hecho de esa manera con un propósito. Dios es soberano en su obra. ¡Qué cosa más gloriosa! Dios es soberano en su obra. Usted fue creado con un propósito, hecho con un propósito. Tiene que cumplir ese propósito por el cual fue escogido, creado. En el mensaje, la obra maestra de Dios mismo, sigue diciendo el párrafo 63, Él hace a los hombres diferentes. Él nos da a cada uno un lugar diferente. Y una palma nunca podrá ser un nogal americano. Un nogal americano nunca podrá ser una palma. Amén. Nadie puede tomar el lugar suyo. Es único. Y no existe en la faz de la tierra otro igual a nosotros, hermano. Inclusive naturalmente, físicamente o fisiológicamente, como se lo quiera llamar, nadie hay dos de nosotros en la tierra. No existe. Somos únicos. Y en el plan espiritual, en el marco espiritual o ministerial, es lo mismo. Tomamos un lugar único, de acuerdo al plan o el propósito de Dios. Escuche, nadie puede tomar el lugar suyo y usted no debe tratar de ocupar el lugar de otro. Ni siquiera debe tratar de tomar o usurpar la posición de otro, o personificar o imitar. No, somos únicos. Dice aquí, pues usted es único para Dios. Repito, pues usted es único para Dios. Aleluya. Qué glorioso es esto, hermano. Así es que yo soy único, usted es único, cada uno somos únicos. No hay dos de nosotros. Somos únicos. ¡Qué sabiduría de Dios! Razón del apóstol Pablo se maravilló de ese Dios. Insondables son sus juicios, dijo. Y Dios tiene un propósito para usted. Él lo creó así. Ustedes dirán, ¿Él por qué lo haría? Él es soberano. Él tiene una razón para haberlo hecho así. No, a nosotros, hermano, nos sorprenden ciertas cosas, pero no, para Dios, Él sabía, hermano, por qué nos hizo así de cierta manera, porque Él tenía un propósito. Tenía un propósito, porque, como dice aquí, Él tiene una razón para haberlo hecho así. Qué glorioso es esto. En el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, predicado el año 65, Él es Dios, Él solo obra como Él quiere, Él es soberano en sí mismo. Mensaje, ¿cuál es la traición en el monte? Predicado el año 65. Él es soberano, Él hace lo que Él desea hacer. En el mismo mensaje dice, ahora yo no le puedo decir a Dios lo que Él debe hacer. No. Lejos, fuera de mí, aún intentarlo. Él es soberano. Él hace lo que desea. Yo solamente puedo obedecer y solamente puedo hacer lo que Él dice. Porque Él sabe, hermano, lo que tiene que hacer. Por eso, si Él da órdenes, da mandamientos, pues simplemente uno tiene que obedecer. ¿Cómo puede decirle a Dios, Señor, pero ¿no te parece que está mal eso? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera mejor? No se puede hacer eso. En el mensaje Eventos aclarados por profecía, predicado el año 65, Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Nadie puede decirle qué hacer. Él habita solo en su voluntad y sus maneras.
Qué clara que es la palabra, hermano. Él habita solo en su voluntad y sus maneras. En el mensaje de gracia, predicado al año 61, aquí nos va a hablar de una forma ministerial. Ahora, por supuesto, hay una diferencia lo que es los oficios ministeriales con los que son los cargos locales de una iglesia local. Hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, un diácono o un síndico son elegidos por la iglesia. En cambio, Efesios 4:11, no. Estos son elegidos por Dios. Dice aquí el profeta, pero luego existen 5 oficios. Primero, apóstoles, profetas, doctores, evangelistas y pastores, oficios o ministerios ordenados por Dios. Hombres los tienen. No se pueden anciar ni se piden en oración, pero son dados soberanamente. Uno así es nacido. Entonces, estos dones ministeriales son dados por Dios de una manera soberana. O sea, Dios le dio a quien Él quiso darle un don. Como dice también la Biblia, ¿no? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, Él lo hizo también de una manera soberana, a quien Él quiso. Romanos 11:34. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 11, el verso 34 al 36. Dice la palabra, Romanos 11, 34 al 36, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Aquí está hablando Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Lo que estamos diciendo. ¿Quién estuvo ante la fundación del mundo cuando el Señor elegía, decidía hacer las cosas? ¿Quién estaba para que le aconseje al Señor, para que lo haga quizás de una mejor manera? Y Pablo lo dice aquí. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oh, hermano, qué cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas, absolutamente todas las cosas. Yo también soy parte de su creación y del propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, como cada uno de ustedes. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén a la palabra. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, ¿quién es el que se atreverá a corregirlo y decir ahora, Señor, tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio? ¿Será alguien tan atrevido en decirle eso al Señor? Señor, tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio. Este hombre no cree como nosotros creemos. No vale. Debe estar en la banca, porque él no cree como nosotros creemos. Debiera ser así, 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 así. Quieren a la manera del hombre. Este hombre dice, no cree como nosotros creemos. ¿Quién va a decirle a Dios que él está errado en eso? Por eso hay que respetar, hermano. ¿Quién va a decirle a Dios que él está errado en eso? Se necesitaría alguien que es un poquito más delincuente de lo que yo lo soy para decirle a él eso. ¿Somos malos? Claro que somos malos. Pero ¿será que seamos tan malos para atrevernos a decirle al Señor eso? Él sabe lo que Él está haciendo. Bendito sea el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Hay que dejarle que Él obre como Él quiere.
Ni uno mismo no sabe. Uno lo único que sabe es que es un hijo de Dios. Tantos tropiezos en el camino, ¿por qué? No lo sé. Lo único que sé es que Él es mi Salvador, que fui escogido ante la fundación del mundo. ¿Por qué de ciertas cosas? No lo sé. Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe a quién escoger y a quién no escoger, qué hacer y cuándo hacerlo. No importa cuánto pensamos que una cierta persona está capacitada para llevar a cabo un cierto trabajo, Dios sabe quién está capacitado para el tiempo y la sazón, o el tiempo y el tiempo correcto para hacerlo. Por eso es que cuando los hombres meten la mano al plan de Dios, sale mal. Sale mal. Tiene que ser Dios actuando con el hombre. Hay que dejarle a Dios que le haga las cosas. Porque cuando el hombre lo hace, no funciona, nunca funcionará a la manera del hombre. Tiene que ser a la manera de Dios. Dios llama al hombre al ministerio, no el hombre. Cuando Dios le llama, es diferente. Cuando Dios lo coloca en posición, es diferente. Pero cuando el hombre hace, no funciona. No va a funcionar nunca. Romanos 11:29. Escuche la palabra. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué glorioso es esto. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. En otra versión de Biblia dice: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Son dados sin arrepentimiento los dones ministerios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor escogió quién sería pastor, quién sería evangelista. Todos estos dones los escogió soberanamente, sin arrepentimiento. O sea que el Señor no se arrepiente. Son dados sin arrepentimiento. La versión 1909 dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y el llamamiento de Dios. Así dice la versión 1909. La versión Dios habla hoy dice: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Pues si Dios le dio, no le quita. Los hombres quieren hacer eso. Los hombres quieren quitar, no se puede. Si fue Dios quien le dio un don, ningún hombre lo puede quitar, ni siquiera Dios. Porque la Biblia dice que lo que Dios dio, nadie lo quita. Dice: pues lo que Dios da, no lo quita. Él mismo no puede quitar. Eso es lo que la Biblia dice. Pues lo que Dios da, no lo quita. ¿Quién no lo quita? Ni el Señor no lo quita, peor los hombres. En otra versión de Biblia dice: Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Romanos 14:4, terminamos con esto. Romanos 14:4. Téngame paciencia un poquito, por favor, para poder terminar esto y remachar con estas cosas acá. Romanos 14:4. Tremenda escritura. Vamos a leer esta escritura y luego vamos al último párrafo del mensaje y terminamos. Bendito sea el Señor. Romanos 14:4. Escuche aquí al Espíritu Santo hablando. Usted no haga cuenta que es algún humano, que es Pablo, que sus pensamientos fueron los que fueron escritos. No, 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 no. Son los pensamientos del Espíritu Santo expresados. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hombre, mujer, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? A tu criado puedes hacer lo que tú quieras con tu criado, con tu siervo, pero no con siervo ajeno.
ni con criado ajeno. Aquí dice la Biblia: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¡Qué escritura más gloriosa! Miren, otra versión de Biblia dice así, escúcheme. En la versión dice: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Y en este caso estamos hablando de siervos o esclavos ministerialmente del Señor, porque somos siervos del Señor. Él nos escogió, Él nos dio un don, Él nos dio un ministerio. Somos de Él y para Él. Él escogió sus dones de una manera soberana. Dice aquí: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. ¡Qué cosas! O sea que quien tiene el derecho de recriminar es el dueño del don. Es el amo y Señor quien tiene derecho de reclamar, de castigar, lo que sea. Escuche, es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. En lo natural es así, hermano. ¿Cómo va a estar criticando patrón ajeno o amo ajeno lo que el esclavo del otro amo está haciendo? Dice aquí: así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Soy un siervo. El Señor me llamó para ser un siervo, un ministro. Y esto es para todo siervo. Quien tiene derecho es Dios, el amo. Como dice aquí, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Si no estoy haciendo bien el trabajo, el Señor es quien tiene el derecho de castigarme, de recriminarme. Y a cualquier siervo es el Señor, el dueño. Nosotros somos esclavos, siervos del Señor. En el mensaje de la edad de Sardis, el párrafo 42, escucha aquí esta escritura tremenda. Terminamos con esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, Apocalipsis 3:1. Así como este mismo Señor se identificó con el hombre en la encarnación, lo está haciendo nuevamente por medio de su espíritu dentro del hombre. Estos son míos, dice el Señor. Aquí el profeta está hablando de los 7 mensajeros. ¿Cuáles son los 7 mensajeros? Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. Esos son los 7 mensajeros. Y dice que así como el mismo Señor se identificó con el hombre en la encarnación, o sea, en el Señor Jesús, lo está haciendo nuevamente por medio de su espíritu dentro del hombre. Estos son míos, dice el Señor. Los 7 mensajeros son de Dios. Los escogió soberanamente para ocupar un lugar, una posición en cada edad. Los 7 mensajeros llenos del Espíritu son del Señor. Escuche. Puede que sean interrogados y repudiados. Mire, hasta el día de hoy hay gente que les repudian, hablan mal de Martín Lutero y de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Escuche,
puede que sean interrogados y repudiados. Al interrogarles quiénes eran ellos. Y en verdad puede ser que para la mente humana no parezcan ser calificados. Sí, para la mente humana, si se revisa la biografía, posiblemente no eran calificados para ser el mensajero de cada edad. Porque había grandes hombres, quizás mejores hombres que los 7 que Dios les escogió. Había mejores hombres. Por eso aquí el profeta está diciendo, puede que sean interrogados y repudiados. Y en verdad puede ser que para la mente humana no parezcan ser calificados. Ahora baje eso a todo ministerio y don. Es lo mismo. Son patrones. Los 7 mensajeros son patrones. Se pudiera decir ejemplos para otros ministerios también. Dice, sin embargo, ellos son los mensajeros para sus respectivas edades. ¿Y por qué? Porque el Señor los escogió. De una manera soberana. Dios usó a Abraham. Ahora el profeta se va al Antiguo Testamento para traer del Antiguo Testamento lo que ese Dios del Antiguo Testamento hizo, para traerlo al Nuevo. Dios usó a Abraham, y había hombres mejores que Abraham en la tierra, pero Él escogió a Abraham. Dice aquí, Él mintió. ¿Mintió Abraham? ¿La mentira no es pecado, tal vez? Mintió. Aún así el Señor lo escogió, sabiendo de antemano que Abraham mentiría y haría lo que haría. Le escogió. Dios usó a Abraham, Él mintió. Usó a Moisés, Él reveló. Un Jonás, Él desobedeció. Un Sansón, Él pecó. Un David, Él mató. También usó un Josué y un José. Y todos aquellos, escuche, y todos aquellos con defectos notorios exceden en número a aquellos cuyas historias parecen ser perfectas. Cuando usted lee de los grandes personajes, pareciera ser una vida perfecta de ellos, pero no. Pecaron, fallaron, se rebelaron contra Dios, desobedecieron. Y todos aquellos con defectos notorios exceden en número a aquellos cuyas historias parecen ser perfectas. Todos fueron y son suyos. Dios hace eso. Él les escoge de una manera soberana a quien Él quiere escoger, conociendo y sabiendo quiénes son. Nadie puede negar esto. Nadie debe atreverse a negar que es Dios quien escoge de una manera soberana, sin pedir permiso a nadie. Él los usó por medio del Espíritu Santo que puso en ellos. Ante su propio amo permanecieron o cayeron, lo que nos dice Romanos. Aquí el profeta está llevándonos a la escritura de Romanos 14:4. Ante su propio amo permanecieron o cayeron. Y muchos cayeron en verdad. Mire nomás a Sansón, mire nomás a David, mire nomás a Salomón, y a cuántos los desechó el Señor. No. Ante su propio amo permanecieron o cayeron, y en todos ellos fue ejecutada la voluntad soberana de Dios. Y en todos ellos fue ejecutada la voluntad soberana de Dios. Que la historia mundana se empeñe en negar esto
todavía permanecerá. El Dios eterno todavía anda entre las lámparas de oro y envía sus mensajeros por medio de su Espíritu con la palabra al pueblo de cada edad. Ministros, gracia. Hombres y mujeres, gracia. Todo es pura gracia. Gracia soberana. Ministros por gracia soberana. Salvos por gracia soberana. Dones por gracia soberana. Todo es por gracia soberana. Ningún mérito tenemos. Dependemos de Él completamente. Todo fue hecho por Él y para Él. Oremos al Señor. Pidamos ayuda al Señor.